El título propuesto para esta conferencia lleva a pensar inevitablemente en el Concilio Vaticano II y en sus enseñanzas sobre la Iglesia como pueblo de Dios, por supuesto, pero también como sacramento de salvación. El primer capítulo de la Constitución Lumen Gentium está dedicado al misterio de la Iglesia, así se llama, a su presentación en el horizonte de la historia, de la salvación, recordando así su identidad y su misión en el mundo. Presenta a la Iglesia como un sacramento, pero en el horizonte de la creación por el Padre y de las misiones del Hijo y del Espíritu Santo que llevan a plenitud el camino de la historia. Iniciaba así, desde el primer capítulo de su primera Constitución publicada, el diálogo con el mundo, con el hombre de hoy que pretendía. Y lo iniciaba con una propuesta, con una presentación de la historia, con una comprensión de la historia cristiana que se presentaba para el diálogo con todos los que pudieran escuchar. El concilio confiaba en que podría ser atendido, en que tras las grandes guerras del siglo XX era posible dejar atrás las confrontaciones ideológicas y que la Iglesia, con su mensaje de salvación, fuese aceptada, no excluida, de un diálogo serio con las grandes corrientes de la modernidad. En aquel momento parecía claro que la salvación no se daría por la historia. Y la Iglesia quería, sin embargo, anunciar que existía la salvación, anunciar que existía en la historia a un mundo profundamente herido, no solo en sus estructuras materiales y sociales, sino también en su pretensión de poder y de soberanía. Como expresó uno de los muchos utopistas del siglo XVIII, un hombre simpático, digo yo, que se llamaba Claude Gilbert, siguiendo la razón, no dependemos más que de nosotros mismos, y de este modo nos convertimos de alguna manera en dioses. Seguir la razón permitiría, por un lado, vivir como si Dios no existiera, que dijo Gogrocio, que creía en Dios, pero siguiendo a la razón pensaba que era posible vivir como si Dios no existiera, llegando a la plenitud de una razón práctica y sus deberes, o a avanzar por el camino de la educación del género humano, donde el horizonte ya era global para toda la humanidad. Esto podía ser seguir el camino de la razón, que por el otro lado permitiría un crecimiento imparable de la ciencia y de la técnica, un triunfo de la razón científica capaz de dominar la realidad, la naturaleza, y de permitir al hombre vivir libre de servidumbres. En el siglo XIX, en el progreso que la dominó, parecía realizarse el dicho que estaba al inicio de la modernidad: saber es poder. El buen uso de nuestra razón significa poder. Haciendo casi que como una fórmula matemática equivalente, saber es poder. Y sabe el que puede y puede, y el que puede sabe. Esto no lo comentamos porque ya lo habréis pensado muchas veces en una frase de Bacon, de Roger Bacon. Las grandes naciones europeas en el XIX pretendían estar a la cabeza y guiar la historia de la humanidad por el único camino posible del progreso. Pero la Gran Guerra evidenció que la pretensión era falsa, pues sus guías condujeron a los pueblos a una confrontación global, al barro de las trincheras y a una matanza sin precedentes. Por un instante pareció evidente que no era cierto, que la guía de la humanidad, conducida por las élites de las grandes naciones que seguían el horizonte de la razón, conducía a la plenitud buscada. En aquellos momentos la misma teología protestante explicitó, en las décadas inmediatas, en los años 20, una crítica radical, diciendo que en el centro de aquel pensamiento decimonónico que se pretendía
también cristiano, de una teología fundamentalmente liberal, que en el centro de aquel pensamiento estaba solo el hombre, el orgullo humano, y no estaba Dios, de ningún modo, y que por eso todo tenía que derrumbarse. Eran las expresiones muy duras que usaba en aquel momento Karl Barth o Gogarten u otros autores de lo que se llamó la teología dialéctica. Estas perspectivas parecían confirmarse aún más definitivamente tras la Segunda Guerra, donde la inhumanidad, no sólo de las muertes y destrucciones en las acciones bélicas, sino también la inhumanidad en los campos de concentración y en las ideologías que lo sustentaban, volvió a poner en cuestión radicalmente la idea de una salvación por la historia, por el poder del hombre. Como testigo posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de hacer una alusión a los protestantes tras la Primera, podemos recordar a Guardini, que decía en un libro sobre el poder: la modernidad consideró como pura ganancia todo crecimiento de poder científico-técnico. Cuando crecía, lo interpretaba sin más como un progreso en una plenitud de sentido más clara y en una existencia más rica, en valores elevados. Esta certeza ha sido sacudida. Ya no pensamos que aumentar el poder sea idéntico con un crecimiento del valor de la vida. El poder se nos ha hecho cuestionable. Se ha introducido el sentimiento de que nuestra relación con el poder es falsa. Más aún, que nuestro creciente poder nos amenaza a nosotros mismos, y esta amenaza se ha expresado en la bomba atómica. Lo cito porque el tema de la energía atómica, de la bomba y la guerra atómica, pues efectivamente estuvo como horizonte de pensamiento durante muchos años todavía, después de la Segunda Guerra Mundial, expresando la inmensa ambivalencia del desarrollo científico-técnico. En el contexto histórico posterior a esta gran crisis se reúne el Vaticano II, convencido de que el hombre de su época, tras experimentar así el fracaso de su pretensión de guiar la historia por sí mismo, con su poder y su razón, iba a ser receptivo, podía ser receptivo al anuncio del Evangelio, de la salvación en la historia, pero por obra y según los designios del Dios Trinitario. Juan Pablo II, proveniente del mundo comunista en el que aún reinaba el materialismo científico marxista, insistirá en el mensaje conciliar. Todos recordamos su enseñanza sobre Gaudium et Spes 22. Ninguna ideología, ninguna es ni será nunca suficiente para explicar el corazón del hombre, es decir, para explicar su vida y su muerte, y por tanto para explicar la historia. Sino solo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, Salvador del mundo. Por eso, como dice Lumen Gentium, y expresa el concilio entero, la Iglesia fundada por Cristo tiene una misión en la historia en relación con todos los hombres, con todos los pueblos y las culturas, a las que quiera anunciar el Evangelio de la Salvación. El concilio lo desarrolla sistemáticamente, casi por documentos, pueblos, culturas, tradiciones, religiones, intentando decir esta verdad fundamental. Respondía así positivamente el Vaticano II a la crítica racionalista, que podríamos decir posteriormente positivista, a la crítica racionalista persistente. La Iglesia Católica, como realidad histórico-positiva, en sus sacramentos, instituciones y jerarquías, no es ni puede ser protagonista de la historia. Solo puede servir al hombre si se desprende de su pretensión, de tener una misión en la historia como tal, y se comprende a sí misma en el horizonte de la razón universal, del camino de la razón, en el que lo histórico será siempre accesorio, al máximo un instrumento pedagógico. La forma histórica de la Iglesia no puede ser necesaria, y el pretenderlo paralizaría la razón. Sería sólo, en el fondo, la expresión de mundos pasados, la forma histórica de la Iglesia, o bien del mundo constantiniano, de aquel antiguo imperio, o de las estructuras feudales que habrían persistido, o de cualquier tipo de relaciones de poder. Esta antigua crítica, que se encuentra ya en Kant, a lo específicamente católico,
es decir, a la misión del Hijo en el mundo y a la misión de la Iglesia, encontraba en los textos del Vaticano II una respuesta propositiva, no polémica, razonable, deseosa de demostrar la verdad de la propia misión a través de la presencia en el mundo actual del encuentro y del diálogo. En nuestra actual situación, condicionada por la pandemia, se plantea de nuevo un gran desafío que tiene analogías con los que afrontó el Concilio, y también la respuesta está en continuidad con la de la Iglesia entonces. La pandemia, de nuevo, ha puesto en cuestión, todos lo han comentado así, ha puesto en cuestión las certezas que parecían dominar nuestra sociedad, caracterizada de nuevo por un positivismo y un pragmatismo profundo. Es evidente que el progreso de las ciencias no ha entrado en crisis en nuestra época, sino que sigue siendo grande. Y a todos resulta evidente lo razonable de este camino de la relación con la naturaleza. Mientras que el crecimiento y desarrollo de nuestra organización social ha sido asimismo imparable, procurando a las personas, sobre todo a las de nuestro primer mundo occidental, respuestas a multitud de necesidades materiales y posibilidades de consumo hasta ahora insospechadas. De alguna manera podría parecer que se realiza paulatinamente en la historia el sueño ilustrado de la salvación. Quería citar una frase de Adorno, creo yo, o de Horkheimer, no sé. Publicaron conjuntamente un libro, Dialéctica de la Ilustración, que me parece como muy expresiva, y que parecería haberse podido realizar poco a poco. Desde siempre, la Ilustración, en el sentido más amplio de un pensamiento de progreso, ha perseguido la finalidad de quitar el miedo al hombre y de instalarlo como rey. Pues bien, a pesar de algunas puestas en cuestión parciales, porque todos hemos tenido conciencia de las crisis ecológicas, todos hemos oído apelaciones a las claras injusticias que se cometen con respecto a pueblos más pobres, pero a pesar de algunas puestas en cuestión parciales, vivíamos de nuevo como en una gran seguridad, en este camino del progreso moderno, en un horizonte positivista en el que de nuevo la fe y la Iglesia parecían no tener un lugar real, no tener una tarea, una misión. Al contrario, ser una presencia cada vez más ajena y extraña a esta sociedad que progresa. Tengo una cita de Lubac que os la voy a leer solo por curiosidad, porque es una cita del Drama del Humanismo Ateo, un libro antiguo, pero que ya entonces decía lo siguiente. Hay que decir al menos que la amenaza positivista no ne pas à craindre, ya no necesita ser temida. Creo, al contrario, que es una de las que pesa más peligrosamente sobre nosotros. Podría aumentar rápidamente, mañana, por el fracaso de otras fórmulas aparentemente más seductoras. Y no hay más que ver cómo gana terreno, no en el ámbito de las personas sin fe, sino conquistando paulatinamente las almas de los católicos sencillos. Esto decía de Lubac hace muchos años. Bueno, pero para indicar, la Iglesia podría de nuevo, después de la pretensión en el Vaticano II de participar en el verdadero debate y de ser de nuevo protagonista, encontrarse fuera, y parece que de alguna manera sí que se experimenta. Pues bien, aunque no se crea ya en el ideal de una razón científica que podría construir un mundo plenamente humano, nadie cree en ideales. El progreso científico y la organización social, como decía, parece evidente. El poder así expresado es evidentemente real y gobierna la vida. Cabe incluso mantener una cierta expectativa utópica todavía hoy, a pesar de todos los pesares, representada desde los inicios del siglo XX por el marxismo-leninismo y presente de algún modo en todo progresismo ideológico. De algún modo hay una presencia que sigue diciendo hay que perfeccionar, hay que mejorar, hay que transformar nuestro uso del poder, de la razón científico-técnica, de la organización. Si las personas han dejado de tener grandes esperanzas, si hay un desencanto de fondo con respecto a la propia dignidad, al propio destino, a la propia vida,
Esto se traduce normalmente en un cierto pragmatismo. Usar de esta sociedad en vista de una vida equilibrada, de un cierto bienestar, sin perseguir grandes ideales. No, son temas que merecerían mucho comentario, porque seguramente ya se hizo, yo paso. Pues bien, la pandemia ha puesto radicalmente en cuestión de nuevo este conjunto de seguridades. La ciencia no consigue respuestas, no nos da la seguridad esperada. Pero la organización social también parece tambalearse. Debido a la falta de poder científico y técnico, nos tiene obligados al confinamiento. Se pone en cuestión el equilibrio socioeconómico, la tranquilidad del bienestar, las formas de la vida determinadas por el consumo. En una palabra, todo nuestro dominio sobre la realidad parece en duda. Y ello además sin perspectiva inmediata de control. No es nada seguro, no tenemos la certeza de que esto lo vamos a controlar mañana, de que vamos a vencer el virus inmediatamente. Sin perspectivas inmediatas de control, con riesgos no previsibles en el futuro, sin poder afirmar que esto de todos los modos va a ser una anécdota en el camino del progreso. Pues no podemos afirmarlo con certeza. Y en esta crisis, curiosamente, no podemos tranquilizarnos responsabilizando a un enemigo externo de maldad evidente, como por ejemplo pues se ha ido planteando la figura pues del nazi, ¿no?, para entender pues la crisis gigantesca de la Segunda Guerra Mundial. No, esta vez no hay un enemigo externo de maldad evidente, somos nosotros. Es nuestra ciencia y nuestra sociedad y nuestros gobiernos. Es posible que la crisis sea fruto de un uso inadecuado de la investigación científica. Es posible. Pero eso no cambia la situación, pues siempre hemos sabido de esta posibilidad. Siempre hemos contado con ella como una parte del camino del progreso que poco a poco tenemos que ir superando. El hecho es que una pequeña fuerza natural, ciega, pone en cuestión toda nuestra pretensión de autosuficiencia y de señorío sobre la vida de nuevo. Las coordenadas de nuestra relación con la realidad y pone en cuestión las coordenadas de nuestra relación con la realidad. Y la interpelación se dirige a la persona concreta, afectando directamente a la forma de su vida, a las convicciones que hay en su existencia y obligando a recordar la propia vulnerabilidad y fragilidad. Esto es lo que ha comentado todo el mundo. La forma en que hemos experimentado la propia contingencia nos ha obligado de algún modo a pensar, no sólo en la insuficiencia de la fe en el progreso técnico o en la urgencia de renovar o mejorar la organización social según una ideología u otra. Esto resuena, porque de vez en cuando escuchas personas que plantean que lo que verdaderamente importa es desarrollar masivamente los servicios públicos porque esto es lo que nos va a sacar de todos los problemas. Bueno, hay propuestas de mejora según unas ideologías u otras. Pero las personas, la pandemia nos ha llevado a pensar, y no precisamente en esto, sino en primer lugar en nosotros mismos, en la forma de la vida y en el valor de la persona. Es evidente que la ciencia no consigue ahora defender mi vida en estos momentos, o que el poder social no es apoyo suficiente en estas circunstancias de riesgo y necesidad y puedo estar abandonado en una residencia. Se imponen las exigencias y la urgencia de las personas, que han de vivir ahora la crisis, desprovistas del habitual escudo de costumbres, rutinas y estilos de vida vigentes hasta ahora. ¿Cómo vivo yo la soledad o el abandono? La enfermedad, el horizonte de la muerte, ¿qué es de mi vida? A ello no da respuesta en realidad ninguna ideología, ningún sistema de pensamiento, y por un instante, no funciona tampoco el refugio de la utopía, de la realizabilidad en el futuro de un ideal aún no presente, porque la vida, la persona, se decide ahora, y necesita ahora la afirmación de su valor en la vida, lo necesita urgentemente porque las circunstancias son muy apremiantes, o incluso ante la muerte. Podemos observar que se presenta a los intelectuales de nuestro tiempo, de muchas tendencias, la tentación de reducir el desafío de la pandemia a aquellas lecciones adecuadas para proponer de nuevo un cierto recorrido utópico. Lo que de verdad hace falta es ganar una mayor conciencia de la unidad de la humanidad,
que estamos todos unidos porque todos sufrimos la pandemia. Es importante entender la interdependencia de todos. Hay que buscar mayor solidaridad. Hay que tener en cuenta particularmente a los países pobres. Hay que percibir la unidad de los pueblos. Hay que aprender una responsabilidad ética más universal, que sepa ponderar, que sepa asumir riesgos y no se limite a los deberes estrictamente personales. Hay que hacer así. Hay que aprender toda una serie de lecciones éticas que nos van a hacer progresar de nuevo rápidamente. Pero esta pretensión de controlar la situación es tematizada siempre en las utopías. Esto es una frase que leí de casualidad y que me gustó, de un señor llamado Koselleck, que escribe un libro que se llama Historias de los conceptos, Begriffsgeschichten. Y dice, esta pretensión de conseguir de nuevo el control es tematizado siempre en las utopías y dice sobre la base de presiones morales y premisas racionales. Entre paréntesis, siempre con el olvido, para un cristiano, del tema del pecado. Sobre la base de presiones morales y premisas racionales, lo cual es una experiencia cotidiana. Las presiones morales son constantes, que en la actualidad tienden a ser ejercidas incluso por el Estado. Pero más allá de los controles necesarios un momento, porque estamos en un estado de emergencias, este horizonte es completamente insuficiente para la persona, porque aunque hubiera que hacer mucha presión moral para conseguir no sé qué actitudes que nos permitirían dar un paso en el progreso, esto no responde a ninguna de las exigencias de las personas que están viviendo la pandemia, actuales y concretas. Defender el valor de la persona, que parece una urgencia primordial en estos tiempos de pandemia, la prioridad de la persona, el lugar primero que le hay que dar a la persona concreta. Es la experiencia más elemental de esta pandemia. Defender el valor de la persona es poner de manifiesto el valor de su experiencia, de la persona en acción ahora. Esto se hizo patente de modo sorprendente durante la pandemia. El confinamiento planteó a todos y a cada uno, yo creo que se podría decir casi como un fenómeno histórico único, porque se le planteó a todos, porque todos nos encerramos en nuestras casas, una pregunta: ¿cómo vivimos? Como yo vivo se corresponde a la realidad, porque se me han cambiado todos los ritmos. Conviene o incluso es necesario un cambio en la forma de la vida, no solo en relación con la naturaleza, sino también, por ejemplo, con mi familia, con el trabajo, conmigo mismo, con mis prioridades morales, en el modo en que le doy yo forma a la vida. Se plantean preguntas elementales. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Cómo organizo mi vida? ¿Cuáles son mis finalidades y, por tanto, cómo articulo objetivos, medios, mis opciones? O, más a fondo, ¿cómo puedo yo afirmar el valor de mi vida? ¿Cómo la puedo defender? ¿Cómo la puedo sostener? ¿Quién la sostiene? Esta dimensión personal, inasimilable por ideologías y por utopías, ha dado, a mi parecer, un carácter específico a esta nueva crisis en la que nos ha introducido la pandemia. Y esto era la parte introductoria. En consonancia con esta insuficiencia de ideologías y sistemas sociales, ha surgido también una pregunta sobre la Iglesia. Su actividad litúrgica, formativa, institucional, etc., se ha paralizado. No ha habido celebraciones comunitarias públicas de los sacramentos, esto ha afectado al domingo, e incluso, de modo también seguramente único, en los 2000 años de historia, se ha suspendido la celebración de la Pascua, prácticamente en todo el mundo. Algunos han observado que una iglesia en estas circunstancias tiene el gravísimo peligro de reducirse a lo ético, a ofrecer un consuelo a las necesidades anímicas de personas insatisfechas por el horizonte científico en el que están viviendo, satisfacciones ético-pedagógicas que harían de la religión una especie de sistema social de servicios, como un factor cultural más dentro de la sociedad, como una iglesia de servicios culturales. Esto lo comentaba Walter Casper en un libro que se llama, un artículo, un prólogo que se llama El coronavirus como interrupción, en un libro llamado Dios en la pandemia que se acaba de publicar. Y dice, esta fe que tendría que responder a la experiencia de la contingencia que nos ha abrumado, sería así solo un objeto de consumo,
y como sistema de satisfacción de necesidades en realidad sería irrelevante. En palabras desafiantes que cito, comentaba Casper, es que las iglesias vacías, la plaza de San Pedro vacía, son pues un símbolo externo del vacío interno. Son las iglesias vacías, mausoleos del Dios muerto, como se mofaba Nietzsche. No, Pedro estaba ahí, bajo la figura de su sucesor, anunciando la resurrección. Christus vivit, ha resucitado. Breve comentario. Esta objeción de fondo a la irrelevancia de la Iglesia reducida a factor cultural ha sido muy real. Nosotros no necesitamos detenernos más en ella. Casper la caracteriza como una Iglesia liberal, una teología aburguesada y liberal. No necesitamos detenernos más en ella, pero sí saber que existe. Entonces vuelvo a la argumentación. Decía, Pedro estaba ahí, la figura de un sucesor anunciando la resurrección. Cristo vive. Pero Pedro, digo yo, continuando el razonamiento de Casper, es la figura de la Iglesia, del pueblo de Dios, en la historia, al que está encomendado el testimonio y la transmisión del Evangelio. Cristo ha resucitado. En él tenemos la esperanza de una vida nueva, el perdón de los pecados, la comunión con el Padre de la vida y con los hermanos. Esta era la respuesta ofrecida ya por el Concilio Vaticano II. La misión de Cristo, el Hijo encarnado, en quien todo hombre encuentra respuesta y salvación, se continúa gracias al Espíritu en la misión de la Iglesia en la historia. Y la Iglesia es el pueblo de Dios. No hay otra respuesta plausible. Podremos cerrar los ojos y volver a repetir, a contentarnos con una versión más o menos utópica de alguna ideología, pero no hay otra respuesta plausible. No son plausibles esas respuestas. Es necesario censurar muchas partes de las preguntas. No hay otra respuesta porque no bastan las palabras, los consuelos anímicos o los consejos morales. Es necesaria una presencia real. Es necesaria realidad. El signo e instrumento de la salvación aquí y ahora en la historia, en la vida y en la muerte. Y este es el pueblo de Dios, el sacramento de salvación para el mundo, aunque peregrine en las condiciones limitadas de la historia y en medio de los pecados de los hombres. Hablamos entonces algo del pueblo de Dios en el mundo. Es necesario subrayar, en primer lugar, la realidad de la presencia del pueblo de Dios en estos tiempos de pandemia. Puede resultar sorprendente, pero es el hecho más relevante, a mi parecer, de lo que ha sucedido. Era invisible el pueblo de Dios para la ideología dominante, pero en buena medida también era invisible a veces para intelectuales o pastores, que a veces nos focalizamos más en que tenemos que cumplir tareas, servicios, etcétera, que haces y olvidas, a lo mejor no percibes adecuadamente al pueblo de Dios. Comento. La respuesta a los desafíos de esta crisis no pueden ser solo palabras o consejos morales que no modifican la situación real de la persona, sino el hecho de la existencia del pueblo de Dios, con toda la objetividad de una presencia externa, irreducible a la subjetividad de la persona individual. De hecho, en su pedagogía, Dios no quiso salvar al hombre de modo aislado, sino como un pueblo. Lumen Gentium 9. Y la realidad del pueblo de Dios, tal como existe en la historia, habla al hombre de Dios, de su designio. Le habla al hombre de la forma escogida para la comunión con Él, es decir, del amor salvador realizado en Cristo. Pero de esto solo habla con realismo la presencia del pueblo de Dios. La unidad del pueblo de Dios realizada en la Iglesia universal y presente en la Iglesia particular, en las diócesis y en las parroquias, entre las casas de los hombres, es el signo mayor de la obra de Cristo y de su resurrección, de la salvación. Lo más decisivo, la condición sine qua non de todo anuncio de la salvación en la historia es el hecho de esta unidad vivida del pueblo de Dios en lo concreto. De ahí también la urgencia primera de la pastoral eclesial en estos tiempos de pandemia. ¿A qué nos hemos dedicado? A cuidar del propio pueblo en primer lugar,
a hacer posible una vida de fe en condiciones de emergencia. En este sentido hay que valorar todo el esfuerzo por continuar unidos, en relación viva, atentos en primer lugar a la fe y luego igualmente a las necesidades concretas, a la soledad, al acompañamiento preciso, a las exigencias de la caridad. Esto no es irrelevante. Pero la prioridad estaba en el hecho porque la prioridad estaba en el hecho de vivir unidos. También esta experiencia, como Iglesia, como pueblo de Dios. En este sentido conviene valorar, en primer lugar, todos los esfuerzos dedicados a hacer posible mantener viva la propia identidad evangélica, de pueblo reunido por Cristo en la entrega de su cuerpo y de su sangre. Digo esto para comentar todo el desarrollo de las transmisiones a través de los medios de comunicación y de Internet en particular, que estaba destinado a mantener viva la conciencia de existir gracias al don del Señor, en la comunión sacramental, histórica, concreta, fundada por Él en la última cena y que para ti tiene el rostro particular de tu parroquia, de tu gente, de tu obispo y al final del Papa. Esto somos los cristianos y esta es la forma de ser del pueblo de Dios, no somos de otra manera. Somos viviendo así. En la comunión fundada por Cristo en la última cena. La participación que se ha llamado virtual o televisiva, tantas veces criticada, ciertamente es relativa, pero es relativa a la realidad que de hecho se estaba celebrando, que de hecho se reconocía, a la que se pertenece, a la que se afirmaba la pertenencia, aunque la forma de participación estuviera condicionada por una situación de emergencia. La gente quería participar, quería afirmar esta pertenencia real, aunque tuviera que ser a través de un medio tan escaso, pero querían afirmarlo. Dicen los directores de televisión, de Galicia en particular, que hubo un momento en el que la transmisión de la Santa Misa tuvo más audiencia que la final de la Champions, el 22-23% de audiencia, que decía audiencia de final de la Liga de Campeones. Mucha gente quería afirmar esto. Era el pueblo de Dios, en el que a lo mejor no te estabas fijando. La participación era a través de Internet, pero porque la realidad de comunión existía y se expresaba en la pobreza de los medios posibles. Cuidábamos virtualmente relaciones reales, pertenencia real a un pueblo de Dios concreto. En este sentido, todos los instrumentos fueron útiles y, en primer lugar, digo todos los instrumentos porque hubo muchos. Por la conferencia episcopal preparó instrumentos, todo el mundo preparó cosas, hubo muchísimas cosas, muchos instrumentos. Pero en primer lugar la presencia, los gestos y las palabras del sucesor de Pedro. Podemos decir que para muchísima gente fue muy significativo. Y en quien todos veían el principio visible de la propia unidad como pueblo de Dios, que eso es el Papa. Principio visible de la comunión de la Iglesia. Al final, sin embargo, estaba en cuestión simplemente un hecho, la realidad del pueblo de Dios en un lugar, poder vivir como pueblo de Dios un desafío tan grande. Poder vivirlo según su forma propia, comunional, que reenvía como signo elocuente a Dios. Necesitábamos de Dios y este era el signo de la presencia de Dios y de la salvación en la historia. El signo de su designio de salvación. Bueno, este hecho tuvo una primera relevancia concreta, posibilitando la vida de los fieles durante la pandemia, su respuesta a los desafíos derivados de la propia situación o de las necesidades del prójimo. La comunión vivida en nuestra Iglesia fue un consuelo y una ayuda decisiva, cuando todo parecía paralizarse. Al clérigo, a los obispos, a los curas, pudo parecerles que la Iglesia se paraba por un instante, hasta que vieron que no, que la Iglesia estaba viva, activísima, presente en todos sus fieles en muchísimos gestos. Fue una lección importante de muchos puntos de vista. Pero bueno, esta comunión vivida sostuvo la fe, la esperanza y la caridad en situaciones difíciles. Los testimonios de ellos se multiplicaron. Pero ahí se pueden citar, hubo testimonios muy bonitos de fe y de caridad. Pero aún más grande que los testimonios que se puedan citar ha sido la realidad vivida sencillamente por la inmensidad de los fieles en muchos lugares. Podemos hablar de Cáritas y de su organización,
y contabilizarla. No podríamos contabilizar los gestos de caridad de los miembros del pueblo de Dios. Ha sido una red impresionante. Esta realidad de la vida del pueblo de Dios ha significado y ha hecho creíble un testimonio sobre la verdad del hombre y de su relación con Dios, testimonio urgente en nuestro mundo. Mientras se hacía evidente la fragilidad de lo humano, que el hombre no puede quedarse en creer simplemente en sí mismo, en su propio poder, los cristianos ponían de manifiesto la riqueza de una vida que sí podía, por gracia, fundamentarse en el amor de Dios. El mensaje conciliar de Gaudium et Spes 22 se hacía palpable a los sencillos de muchas casas y a muchas personas. En la sencillez de muchas casas y personas. La dignidad profunda del ser humano, más allá de su vulnerabilidad, de sus límites, de sus enfermedades, amado, querido, no solo, nunca del todo abandonado, ciertos del fundamento de la propia vida y del bien de la propia existencia. La dignidad profunda del ser humano fue vivida con toda sencillez por muchísima gente. La dignidad de su misión en la vida, según la ley de la caridad, según el testimonio de una esperanza que reconfortaba el corazón de quien lo recibía y de quien lo daba. La dignidad del destino de una vida que iba más allá de la muerte. Sostenidos en ello por la gracia de Dios y por la pertenencia eclesial, por la comunión vivida con los hermanos, las personas experimentaban su debilidad, pero también sabían del significado pleno de su existir, de la misericordia que lo sostiene, sabían del amor que ha creado todo el universo y llama al hombre a la salvación, evitando que la muerte, la insignificancia, el sinsentido, la oscuridad, fuese el último horizonte de la vida. Un testimonio muy grande. De esta manera, el testimonio del pueblo de Dios abría los caminos para el bien moral, para la conversión de la persona, para la victoria sobre el pecado y la recuperación de la libertad personal. En tiempos de confinamiento ha sido casi inevitable hacerse más inmediato, como decíamos, el pensamiento sobre la propia forma de vida, que podríamos resumir en una frase: ¿qué es lo más importante para mí? Según lo cual voy a luego ordenar las cosas. A veces hemos podido ver en los periódicos y en los comentarios, yo la he leído la frase, le he tomado nota, no anteponer nada a la salud. Esto no va a ser la posición del pueblo de Dios, no va a ser la posición cristiana. Aun cuando sepamos de la urgencia de cuidar de los hermanos, de evitar los contagios, de conservar la salud, que para nosotros es hasta incluso parte del quinto mandamiento y por tanto al final expresión de la caridad. Pero aun sabiendo que es expresión de la caridad, cuidar la salud, no damos la prioridad absoluta, no decimos no anteponer nada a la caridad, porque esto coartaría enormemente la libertad, traería consecuencias muy indeseables. Para los cristianos, según tradición antigua, que reflejó muy bien San Benito, la frase es otra: no anteponer nada al amor de Cristo. Ello, desde el punto de vista moral, ordena de modo nuevo las acciones, las prioridades y los criterios. Sobre la base del amor decisivo y salvador de Cristo, que no se quiere olvidar, al que no se quiere anteponer nada, en el que tenemos toda la confianza y que puede enseñarnos el camino de la vida en toda circunstancia, que puede orientarnos en la acción e iluminar la moralidad. Es muy breve, si perdonáis. El pueblo de Dios ha dado con su existencia un testimonio fundamental de fe, de esperanza y de caridad. Ha puesto de manifiesto cómo la vida del hombre se ilumina en la relación con Dios, en el encuentro con Cristo, cómo fundamenta su contingencia en la positividad radical del eterno amor divino, cómo reconoce de modo nuevo las vías de la caridad verdadera en la realización moral de la vida. Con este testimonio de la propia existencia, el pueblo de Dios confirmaba la realidad de sus palabras, y con los gestos de caridad constantes, que fueron muchos y muy públicos, para con todos los necesitados, ha hecho visible la novedad profunda y las riquezas de vida que están ofrecidas al hombre. O sea, nosotros hemos vivido la pandemia, pero la pandemia no ha sido el horizonte de la vida, tampoco hoy para los cristianos. De esta manera, el pueblo de Dios en el mundo
ha respondido también a la característica peculiar de esta crisis, las urgencias de las personas, de su vida, del lugar primero que le corresponde al ser de cada uno. Voy a avanzar un poco. A ello se corresponde la realidad del fiel cristiano, que es el miembro del pueblo de Dios. Más allá de toda distinción de estados de vida, vocaciones, carismas y ministerios. El sujeto histórico que anuncia la salvación es el fiel cristiano. Más allá de toda distinción, que vive la comunión de la Iglesia, la unidad con Dios y con los hermanos. Es el fiel cristiano, que es la persona en su realización fundamental, en la fe y en el amor, vivida luego según la propia vocación. Lo resumía Lumen Gentium en unas palabras que podíamos releer para recordar esto. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como un templo. Tiene por ley, todo fiel cristiano, el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros. Y tiene, en último lugar, como fin dilatar más y más el reino de Dios. Todos tenemos el mismo horizonte, el mismo destino. Incoado por el mismo Dios en la tierra, y que por tanto hacemos presente, hasta que Él mismo al final de los tiempos lo lleva a consumación. Yo me he detenido mucho en esto porque es muy importante darse cuenta que hablar de la importancia de la persona es hablar de la importancia de su experiencia. Y hablar de la prioridad del pueblo de Dios es poder reconocer la importancia de su experiencia. Si no reconoces la experiencia del pueblo de Dios, la unidad vivida, la fe, la caridad, como rasgos fundamentales de la existencia, estás en el aire, estás en fórmulas y en palabras. Como decían los antiguos, como decía Jesús von Balthasar, no es posible, no se debe separar teología y espiritualidad. Pero, como decía mi profesor de moral, Servet Pinkers, tampoco se debe separar espiritualidad y experiencia moral. No se puede separar fe y experiencia moral. No se puede separar aquello que es lo más decisivo para mí en la vida de mi experiencia moral. Esta separación, esta división, quizá típicamente moderna, no sé, sería discutible, es desde luego irreal para el cristiano, y esto es importante tenerlo en cuenta. No hablaríamos del pueblo de Dios si no pudiésemos hablar de su experiencia histórica. Y esta es la que de alguna manera se ha puesto de manifiesto de modo visible para quien ha querido mirar durante este tiempo. Mucha gente lo ha dicho, hablando de la caridad. No solo la caridad en las parroquias, no solo la caridad de las personas consagradas que se han movido por todos los lados. No solo la caridad de nuestras instituciones, es que es inmenso todo lo que ha hecho muchísima gente para con sus familias, para con sus hijos, para con sus vecinos, para con cualquier necesitado. No es medible, es una red de un pueblo que sí que existe y del que a veces necesitamos tomar mayor conciencia. Yo paro cuando quieras. Muy bien. Me queda un trozo de conferencia, pero... Si quieres 5 minutos o terminamos. Pues solo elenco. Habría que hablar ahora, decir 2 o 3 cosas. Una muy evidente es el significado inmenso que ha tenido la presencia de los laicos, que es también la presencia del pueblo de Dios en la vida pública. La presencia de los laicos que ha hecho posible la continuidad de la realidad de la vida del pueblo de Dios, porque se han volcado en las familias. El laico es el padre de familia, la madre de familia. Se han volcado en la oración, en la liturgia, en conservar las cosas, en mantener las relaciones, en hablar con el sacerdote. Se ha mantenido la vida del pueblo de Dios, lo cual ha sido muy importante. Pero han dado un testimonio inmenso de entrega, de fe, de caridad, de sacrificio en muchísimas circunstancias y en sus profesiones. La presencia viva del fiel cristiano es la presencia de la Iglesia, la presencia del pueblo de Dios. Esto habría que comentarlo. Luego habría que comentar que esta riqueza de vida que interpela, que llama a la conversión, nos permite también evitar el dilema, o no evitar completamente la reflexión, pero sí de alguna manera no quedarnos bloqueados en la pregunta sobre si la pandemia es un castigo o no. Porque el pueblo de Dios no es que lo haya vivido así en primer lugar, lo han vivido más bien, se ha vivido, lo hemos vivido como la pregunta: ¿estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Debo de darle forma a mi vida mejor según la voluntad de Dios? Más como la pregunta de una necesaria conversión.
estando evidentemente en la otra cara de la moneda que lo contrario lleva a toda clase de realizaciones equivocadas a riesgos, peligros y calamidades, ¿no? Cuando vives de modo equivocado. Pero la pregunta es más bien vivir según la voluntad de Dios. ¿Cómo hay que vivir? Y a este respecto yo quisiera subrayar, rechazar uno de los argumentos que a veces circularon diciendo que no era justo este esfuerzo de seguir manteniendo las estructuras de las formas eucarísticas, de las formas apostólicas de la Iglesia, que la gente estaba en sus casas, que había que dejarlos como iglesias domésticas allí solos. Ha habido incluso textos, una tal Consuelo Vélez, por hacer un ejemplo, escribiendo de una Universidad de Colombia, escribiendo en digitales españoles, diciendo, bueno, a ver si dejamos atrás por fin las estructuras jerárquicas y sacramentales y damos su espacio a los laicos y tal. No tiene nada que ver. Es decir, la vida del fiel cristiano se mantiene, vives según la voluntad de Dios, vives con fe y con caridad, si no pierdes el lugar concreto de la comunión con Cristo que te da pie a todo ello. Si pierdes la forma concreta de la comunión con Cristo, lo pierdes todo. Porque todo el resto de la relación con Dios es ya puramente subjetivo, asunto mental tuyo. Entonces, eso no es real. Es cierto que puede haber habido versiones, experiencias pues muy clericalizadas de la Iglesia, es posible. Es posible que los sacerdotes debamos de percibir mejor el fruto de la acción pastoral. Al final, la vida del pueblo de Dios es el fruto. La res, el fruto de los sacramentos, es la vida de la gracia, es la acción del Espíritu en los corazones, es la unidad de la comunión eclesial. Para ello existen todos los medios también sacramentales, esto es cierto. Debemos de tomar más conciencia de que este es el verdadero fruto. Los sacerdotes deben de desesperarse menos. Este fruto existe, lo hemos podido ver. No todo se termina en la celebración está destinada a la vida del pueblo de Dios, a una experiencia viva necesaria en el mundo de hoy, que tenemos que hacer presente en el mundo de hoy. Pero, no es posible el fruto sin el medio. En principio, en líneas generales, no es posible, sobre todo rechazando el medio. No es posible, rechazando las formas de la comunión eucarística y apostólica, recibir su fruto. Bueno, esto quería comentarlo. Y habría que comentar también al final que el testimonio del pueblo de Dios en el medio de la sociedad, siendo tan amplio y tan capilar, tiene también una función muy importante de constitución de todo este ámbito que podríamos llamar prepolítico. Importantísimo a la hora de facilitar la ponderación de los bienes morales, la elaboración de leyes, la elaboración de decretos, donde al final las autoridades, el gobierno, de muchas maneras está determinado también por la realidad de la sociedad. El hecho de que nosotros como pueblo de Dios podamos ser constitutivos de un cierto bien moral prepolítico es muy importante. Pero aquí hay que subrayar. Esto necesita la presencia de todo el pueblo de Dios, como bien explica Francisco en el prólogo de Veritatis Gaudium. Pero necesita la presencia del pueblo de Dios algunos servicios que hagan eficaz la presencia de esta dimensión prepolítica. Es necesario el magisterio de la Iglesia. O sea, el ministerio que anuncia con autoridad la verdad y el bien del hombre, de Dios y del hombre, por tanto de la moralidad, es necesario. La palabra que hace eficaz, que expresa, que dice, que da forma, que permite llegar a la conciencia, es necesaria. Este es un servicio que hace en parte el magisterio, pero no solo. Es un servicio al que está también destinado el trabajo, por ejemplo, de las universidades, de las facultades de teología, de las vocaciones específicamente teológicas y filosóficas y otras, ¿no?, morales, que están llamadas a dar forma, a posibilitar la resonancia social plena de una experiencia prepolítica que es muy decisiva. A este respecto, pues quedaría luego al final el último detalle, el último elenco, que sería la relación o lo que significa la presencia del pueblo de Dios de la Iglesia para con el Estado, donde también en esta pandemia pues se ha visto un poco la conveniencia de mostrar la diferencia de los ámbitos de competencia. O sea, fundamentalmente, según las experiencias del siglo XX, de los dramas totalitarios del siglo XX, y según la antigua experiencia de la Iglesia, de la diferenciación entre Iglesia y Estado, el Estado no puede asumir las competencias de guía moral. No es el preceptor de las conciencias, no puede serlo. No puede pretender guiar al hombre a su destino. Tiene que saber cuál es su ámbito de competencia y su limitación propia,
Todos necesitamos saber de nuestras limitaciones. Y el Estado también. La Iglesia, de alguna manera, con su presencia y necesariamente, a veces con su palabra, tiene que poner esto de manifiesto. Tiene que poner de manifiesto que el Estado no puede, por la vía de la propuesta de perspectivas utópicas más o menos ideologizadas, ir por el camino que decía Koselleck de las presiones morales para convertirse en una especie de guía de alma de la sociedad o de preceptor moral general. Y esto puede suceder, porque tú puedes tener muchas perspectivas utópicas que plantear. Esta sociedad abierta, perfecta del futuro, esta ideología del género sin la cual todos iríamos a la catástrofe, que son, sin embargo, perspectivas absolutamente ideológicas y en parte utópicas. No pueden ser objeto de una presión moral por el Estado que limite la libertad de la conciencia. El Estado, en su forma legítima, tiene en los fundamentos inevitablemente la libertad religiosa y la libertad de conciencia. De esto es también un signo la presencia del pueblo de Dios y muchas veces su necesaria palabra, la necesaria defensa de la libertad, que es la libertad propia y la libertad de todos. Esto también sería como un corolario final referido al camino, la presencia del pueblo de Dios en el mundo, porque el anuncio de la salvación en la historia, es el anuncio de la salvación para que las personas puedan encontrarla y vivirla en el camino existencial, en la vocación propia de cada uno.